tomado de entre los hombres y constituido a favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Esta es la definición del sacerdocio neotestamentario que nos registra la metodológicamente llamada Carta a los Hebreos, que ni es carta, ni es a los hebreos, ni es de San Pablo, como ya la crítica bíblica internacional la define y acepta con normalidad y profundidad de fe. Esta definición nos pone delante de una realidad esencial del sacerdocio, aquella esencia que hoy el padre Eleuterio II Cuevas Pereira custodia en su corazón desde hace 40 años, gracias a la imposición de manos y oración consecratoria de Monseñor Doctor Domingo Roa Pérez, de feliz memoria para esta iglesia zuliana. A ustedes y para Monseñor Roa, un fuerte aplauso. Hoy la comunidad cristiana arquidiocesana de Maracaibo celebra con profunda alegría y satisfacción junto al padre Eleuterio este caminar que inició ese 14 de agosto por la tarde en las primeras vísperas de Nuestra Señora de la Asunción y que ya hoy cuenta con 4 décadas de trabajo incansable, valiente, orante y consciente siempre de la búsqueda del óptimo cumplimiento de la misión encomendada. El padre Eleuterio Cuevas ha vivido a lo largo de estos años esta definición bíblica del sacerdocio, la cual nos presenta 2 centros que concatenados forman la esencia del ministerio sacerdotal instituido por Jesucristo. Estos 2 centros son, primero, estar a favor de la persona humana y segundo, ofrecer dones y sacrificios. Muchas cosas en el caminar doctrinal de la Iglesia se entienden por este esquema de los 2 centros. Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, no solo verdadero Dios, no solo verdadero hombre, sino la unidad de las 2 que revelan la persona de Cristo, como nos enseña la cristología católica. María, Virgen y Madre, la Iglesia, realidad humana y realidad divina, así como la plaza de San Pedro en Roma, concebida por el gran Bernini con 2 centros para poder construir su columnato, y en el medio de los 2 centros se levanta su obelisco. De igual manera, el sacerdocio tiene 2 centros. El primero, humano, estar a favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, y el segundo, cultual, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Esta claridad conceptual nos impone a nosotros presbíteros un gran desafío. Si el sacerdote no toca la tragedia humana y no aprende a llorar con los fieles de Dios, carece de esencia y vive el vacío de la ignominia clerical. En lo sacramental el sacerdote es un oferente, aquel que ofrece a Dios aquello que recibe como ofrenda de parte de los fieles de Dios. La teología, releyendo Romanos 12:1, nos ha hecho y nos ha dicho que nos ofrezcamos a nosotros mismos como ofrendas agradables a Dios. Esto lo logramos si no apartamos de nuestro camino sacerdotal los 2 centros que nos definen: el humano, que es estar a favor de la persona, y el cultual, que es ofrecer dones a Dios por los pecados del pueblo de Dios, del cual nosotros mismos somos parte. Hoy, queridos hermanos, celebramos el aniversario de un sacerdote que no se ha olvidado de los 2 centros del sacerdocio de Jesucristo durante estos sus primeros 40 años de ministerio. El padre Eleuterio, desde sus primeros encargos pastorales como diácono hasta sus designaciones como párroco en la parroquia de San Juan Bautista en la urbanización San Francisco, en el Buen Pastor en la urbanización Cuatricentenario, en Nuestra Señora de la Candelaria en la urbanización San Francisco, en la urbanización San Jacinto, en el Instituto Niños Cantores del Zulia como director general, en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá y San Juan de Dios en el centro de la ciudad,
y ahora guía y motor pastoral de esta populosa parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Siempre en todos estos espacios se ha dedicado como servidor de los que más sufren, como promotor de obras sociales, como enlace para obras de caridad en el campo de la salud de nuestro pueblo, como maestro de los sacramentos de la Iglesia, como respetuoso ministro del sacrificio de la misa, como administrador solícito del bautismo, la confesión, el matrimonio y el viático a los enfermos. Todos los que conocemos al Padre Eleuterio sabemos que hemos conocido a un Padre. Esta conciencia de los dos centros del sacerdocio de Cristo, como nos impone grandes desafíos para nosotros que debemos conocer en la forma de visualizar el sacerdocio. La definición del sermón sacerdotal, en su capítulo 5, versículo 1, sobre el sacerdocio neotestamentario, expresa en el original griego una perspectiva teológica que a veces poco es tomada en cuenta. Es esta temática del favor, del estar a favor de. Anthropos lambanos, hiper anthropos katisthetai to prostoteon, tomado de entre los hombres y puesto a favor de los hombres en lo que se refiere a Dios. La teología del favor, develada en los estudios bíblicos del profesor Romano Pegna, sobre la confesión de fe prepaulina de 1 Corintios 15:3-5, nos expresa la revelación de la Iglesia sobre el Dios que Cristo bajó a revelarnos. Es el Dios creador que está a favor del ser humano y no en contra de él o envidioso de él, como podemos ver en la mitología griega, donde los dioses simplemente tienen envidia de los hombres y jamás trabajan por iniciativa propia a favor de los hombres, si no es para conseguir algún beneficio. Contrapuesta a esta conciencia griega de los dioses es la revelación de Cristo a través de la Iglesia, la cual nos muestra a un Dios misericordioso, que nos ha hecho dignos de poder llamarlo Abba, Padre. Así rezamos como pueblo todos los domingos en la misa: Padre nuestro, no de todos, ni de algunos, sino de nosotros, Padre de nosotros, los que creemos en Jesucristo, su Hijo. Esta teología del favor del Dios creador, que misericordiosamente está a favor del género humano, trastoca las entrañas burocráticas en las cuales a veces el sacerdocio se ve envuelto por la misma naturaleza pastoral de su carácter regente como guía de la comunidad cristiana. El sacerdote, en el ejercicio de su munus, no puede perder de vista que en todo momento está a favor del ser humano. Esto corresponde a su esencia sacerdotal, a los dos centros del sacerdocio de Jesucristo según la Biblia. El cardenal Albert Benoit, en su famoso comentario a las cartas a los Hebreos, nomina el desarrollo de este capítulo 5 del sermón sacerdotal con el título Sumo Sacerdote Misericordioso, dejándonos ver que no se va a hablar del sacerdocio del Antiguo Testamento, sino del sacerdocio inaugurado con Jesucristo a partir de la revelación del Dios misericordioso. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que si el sacerdote actual no es misericordioso, no es sacerdote de Cristo. Esto ha estado tan claro en la conciencia de quien hoy homenajeamos, que muchos son los fieles y amigos que durante 40 años han recibido el gesto y la palabra oportuna del Padre Eleuterio II Cuevas Pereira, que hoy simplemente no alcanzaría el día para escuchar todos los testimonios de cercanía, bondad y afecto de aquellas personas agradecidas con Dios por la vida y obra del caminar sacerdotal del Padre Eleuterio, para quien hoy pido un fuerte aplauso.
Esta exposición bíblica de los dos centros del sacerdocio de Jesucristo, enmarcada en la revelación del Dios misericordioso por parte de la Iglesia desde sus momentos fundacionales, ha dado toda una orientación a la vida sacerdotal para el caminar firme y paciente de nuestros sacerdotes en el día a día de su ministerio. Nos dice el Papa Francisco: Dios se manifiesta en la revelación de la historia, en el tiempo. El tiempo da inicio a los procesos, el espacio los cristaliza. Dios se encuentra en el tiempo, en los procesos en curso. No es necesario privilegiar los espacios de poder respecto a los tiempos, incluso largos de los procesos. Nosotros debemos iniciar procesos más que ocupar espacios. Dios se manifiesta en el tiempo y está presente en los procesos de la historia. Esto hace privilegiar las acciones que generan dinámicas nuevas, que reclaman paciencia y espera. Mensaje del Santo Padre a la Curia Romana del 21 de diciembre de 2019. Padre Eleuterio, solo hace falta esperar. Usted ha sido de esa generación sacerdotal que ha iniciado procesos y no se ha quedado en espacios preestablecidos y de primacía. Es usted expresión de ese deseo del Papa de esforzarnos por una iglesia que aprenda a caminar en fraternidad y decoro a los tiempos actuales que vivimos, de trabajar con respeto y obediencia por la iglesia sinodal, es decir, por una iglesia donde sus miembros caminen juntos los senderos de la historia, porque solo caminando juntos vemos a Dios. Solo decidiendo caminar juntos como iglesia podemos ser testigos de reconocer la voz del Señor en nuestros hermanos, en la solidaridad de los creyentes, en la fe de los oferentes. A Dios solo lo encontramos caminando. Así fue la experiencia del pueblo de Israel, caminando por el Mar Rojo hasta llegar al Sinaí. Así fue la experiencia de ese mismo pueblo caminando por el desierto hasta la tierra prometida. Así fue como vio a Dios Israel atravesando el Jordán con el arca de la alianza a hombros. Así vieron a Dios los discípulos que caminaban hacia Emaús y que luego se regresaron a Jerusalén sin haber llegado a esa ciudad. Porque nuestra iglesia es la iglesia de Jerusalén, la que enfrenta el problema y lo mira cara a cara, y no simplemente se hace una idea ilusoria de nuestros deseos insatisfechos para luego evadir el problema y así no enfrentar el dolor. No, así no. Usted, Padre Eleuterio, ha sido un sacerdote que no le ha tenido miedo a la cruz. Y el premio a esa valentía y a esa valiente actitud es la exaltación. Así lo reza el himno cristológico de Filipenses capítulo 2, versos 6 y siguientes, que usted, Padre Eleuterio, conoce muy bien. Gracias, Padre Eleuterio, por no haber perdido de vista los dos centros del sacerdocio a lo largo de estos 40 años de ministerio sacerdotal. Gracias, Padre Eleuterio, por mostrarnos en medio de tu trabajo pastoral al Dios misericordioso revelado por la Iglesia de Cristo. Y gracias, Padre Eleuterio, por no haberle tenido miedo a la cruz. Gracias, Padre, por haber servido bien a esta porción del pueblo de Dios que peregrina en las orillas del Coquibacoa. Gracias, Padre Eleuterio, por haber servido a la Iglesia como ella merece ser servida. Amén.